José Luis Loría es un artista autodidacta que cuenta con innumerables exposiciones en México y el extranjero. Vivió varios años en Europa, Canadá y Estados Unidos, donde estudió a los grandes maestros del arte. Loría es ampliamente reconocido como pintor y dibujante. No obstante, su primer acercamiento con el arte fue a través de la música, cuando siendo aún niño, escuchó por primera vez La leyenda del beso, de Reveriano Soutullo y Juan Bert. En ese momento estoy en segundo año de primaria. Creo que la música es el inicio de mi sensibilidad consciente como artista. Posteriormente, en casa de un tío que dibujaba y pintaba sobre blusas allí por los años 60, principios de los años 60, llego de visita y encuentro una gama de colores en tapas de refrescos que utilizaba para hacer esos dibujos. Y vuelvo a caer en un éxtasis cromático, ya no de sonidos, sino de colores. Ese es el arranque como infante para despertar mi sensibilidad. De su natal Yucatán, se traslada a la Ciudad de México para estudiar en la preparatoria número 4 Vidal Castañeda y Nájera, perteneciente a la UNAM. A pesar de que llego en un momento político muy denso, estábamos en plenas manifestaciones de estudiantes antes de las Olimpiadas del 68. A pesar de eso, uno de los aciertos por mi parte fue ir a el club de periodistas en la calle de Filomeno Mata, lo cual me permite entrar directamente a un círculo social mucho más elevado que lo que yo tenía en mi grupo social aquí en Mérida. Ese es un factor muy importante. El hecho de estar en una ciudad con museos, con tanto como la Ciudad de México, fue un factor determinante para expandir mi visión del mundo. Años antes, José Luis Loría había tenido una formación escolar en el Colegio Americano, lo cual le permitió tener siempre una perspectiva más amplia del mundo. Estoy acostumbrado a comprender la visión del mundo desde un concierto de naciones y en ese sentido siempre he declarado que soy un ciudadano del mundo. Algunos no lo han comprendido desde qué perspectiva yo lo digo, pero en realidad esa es la razón, ¿no? Mi educación siempre tuvo como bases cierto sentido de universalidad. De esa visión vendría la inquietud por los viajes, llegando a vivir en Estocolmo, Alicante, Checoslovaquia, Canadá y Estados Unidos. De hecho, de principio me voy a los Estados Unidos, que era el afán primero por conocer, ¿no? Trabajo fuertemente decorando ópticas en plenas Olimpiadas. Gano un concurso de decoración de ópticas para obtener los fondos. Y posteriormente, después de ese viaje a los Estados Unidos, me preocupo por continuar hacia Europa. En Ámsterdam me impacta Rembrandt, ¿no? Allí es donde experimento por primera vez el efecto de la luz en la pintura, la luz y la sombra en la pintura. Pero también el contacto con estos grandes pintores de naturaleza fue impactante. Y así en cada museo que fui consecuentemente visitando, se fue dando. Uno encuentra en los museos cosas fascinantes que necesariamente no tienen que ver con los grandes nombres.
José Luis Loría viajó constantemente a Europa, por lo que fue testigo de diferentes momentos históricos de los países que visitó, experiencias que también marcaron su vida personal. En ese momento Europa era muy diferente de un país a otro. Por ejemplo, Alemania estaba dividida, por lo tanto, tú llegabas a la parte occidental, yo como occidental, y entonces te sorprendía ver que en la televisión aparecían documentales de la Segunda Guerra Mundial a cada momento, o temas de esa naturaleza, ¿no? En la otra parte, pues obviamente no sabías ni qué sucedía por esa división. Cada país era diferente, cada país requería de un visado, ahora ya no, ahora es toda Europa donde puedes transitar de un punto a otro sin ningún problema, pero en aquel entonces era otra cosa. Había la tensión de la Guerra Fría, era muy importante esto. Era un mundo de alguna forma sombrío por la misma Guerra Fría. Habían muchas contrariedades entre el Oriente y el Occidente, y eso, si no tenías los conocimientos o las advertencias necesarias, te podían complicar la experiencia de viajar, que de hecho me sucedió a mí. Por aquellos años, el joven José Luis Loría se vio involucrado en un incidente con la policía checa, por lo que debió abandonar el país. Después de la experiencia, continuó en Europa, esta vez en Suecia. Bueno, trabajé feliz en Suecia. En Suecia tuve el privilegio de trabajar en un parque privado que se llama Brunnsparken, en la ciudad de Örebro, al norte de Estocolmo. Una compañía extraordinaria de una familia sueca muy amiga, los Eng. Werner Eng era el jefe de esta familia. Y yo pinto y pinto y pinto durante 7 meses de invierno en este lugar, en un idilio maravilloso. Su estancia en Suecia coincidió con la inauguración de la exposición Retrato de México, donde logró integrar las obras que había producido durante su estancia en este país. La exposición, celebrada en 1975, fue inaugurada por el rey de Suecia, Carlos Gustavo, bajo los auspicios del embajador Francisco Castillo Nájera. De hecho, yo dono 2 obras a esa exposición itinerante, que después se va a la Galería Nacional de Praga y al Museo Bode en Berlín. Es precisamente por ello que ya en el catálogo de la exposición Retrato de México en el Museo Bode de Berlín aparecen mis 2 obras donadas como acervo de relaciones exteriores. Las obras presentadas fueron óleos con temas surrealistas, las cuales también hicieron honor a Yucatán. Yo estaba fascinado con el movimiento surrealista en ese entonces. Salvador Dalí, Breton, Yves Tanguy particularmente fueron pintores que tuvieron un gran impacto sobre mí. Después me fui a Canadá, estuve en Canadá todo el año 76. Estuve en Turquía. A Turquía llego en condiciones deplorables después de haber sido deportado de Praga. Y descubro el mundo islámico maravilloso por esa situación que se dio, ¿no? José Luis Loría es un artista reconocido por su obra naturalista, pero ha transitado también por el abstracto, el impresionismo y el hiperrealismo, utilizando además una gran variedad de soportes, dando rienda suelta a su creatividad expresiva.
nunca he tenido temor a ningún medio para expresar mi trabajo. No, porque puedo trabajar cualquier cosa al mismo tiempo. Me siento con toda la capacidad y la seguridad. Si a mí se me da mañana la necesidad de expresar una acuarela de 8 metros de largo, la ejecuto, y lo mismo puede ser un lienzo. Ahora tengo en el estudio, como usted lo vio, un lienzo de 2 metros cuadrados que tengo que efectuar, y lo mismo me paso a mi formato de papel con lápiz de color, que es lo que más he trabajado últimamente, pero no hay regla fija en mis intenciones de creatividad. En los últimos años, este artista se ha dedicado a concretar amplios trabajos de investigación sobre la flora y fauna de Yucatán, por lo que se le considera como uno de los mejores pintores naturalistas de México. Mi abuelo fue un cazador ávido, progreseño, que a principios de siglo recorría la costa en busca de pieles de lagarto, de patos, mojarras, todo lo que abundaba en ese entonces. Todas esas charlas de sobremesa a las cuales un niño de 5 años, pues se puede usted imaginar lo que despierta en la imaginación, ¿no? En ese sentido, la naturaleza para mí adquiere una importancia vital, pero no se realiza conscientemente sino hasta principios de los años 80. Es en los años 80 cuando aparece por primera vez la palabra ecología, que en aquel entonces uno se preguntaba, bueno, esta palabra ¿qué significa o qué es? Y se empieza a escuchar más y se empieza a escuchar más, y allí coincide con la oportunidad de que trabajo una colección de obra naturalista en el puerto de Cizal. Anteriormente lo hice en algunas áreas silvestres, como fueron Progreso, como fueron los campos en Suecia, todo este encuentro con áreas verdes, bosques y todo ello. Pero en los años 80 coincido con la renombrada y muy prestigiada científica Joan Andrews, que se estaba gestando junto con Brianda Domecq, la hija de don Pedro Domecq, en la formación de Pronatura Península de Yucatán. Entonces, allí es donde empiezo a empaparme de toda una gigantesca biblioteca, y además disfruto de la amistad de un gran número de científicos, y sin ser biólogo ni ser científico, pues obviamente empiezo a adentrarme a ese lenguaje hasta que lo manejo. No hay que olvidar que los artistas que trabajamos con la naturaleza, de alguna forma tenemos algo de visionarios, ¿no? Uno puede ver anticipadamente lo que se está dando o lo que se va a dar. Se ve, definitivamente. Y eso me sucede a mí. Entonces empieza una angustia por registrar las especies que tenemos en Yucatán. Aves, mariposas, escarabajos, flores han pasado por la acuosa mirada de este artista, amante de la naturaleza, quien convivió por años con un felino salvaje que lo puso en contacto con el misticismo de los felinos. Así es, durante 18 años conviví con un felino que se llamó Patán. Era un Felis viedi, que es una especie de tigrillo, pero es el felino más pequeño que hay en la península de Yucatán, endémico de Yucatán. En maya se llama Sac-Xiquín, Sac de blanco y de Xiquín, la orejita blanca. Este animalito convivió conmigo 18 años en un estudio que tuve. Eso hace que me acerque demasiado emocional y sentimentalmente a los felinos.
Muerto Patán, quedó un vacío anímico en el artista, que comenzó a llenarse con la creación de su magna exposición, La Cofradía de los Ojos, actualmente expuesta en el Museo Fernando García Ponce Macay. Las naturalezas del artista casi siempre lo hacen identificarse con ciertos animales de alguna manera. En mi caso, el gato. He aprendido que hay que ser cautos, que además la palabra cauto viene de gato, catos. Y si se estudia a fondo la filología de la palabra, hay que ser cauto. Soy totalmente libre. Defiendo mi libertad a costa de todo. Y en ese sentido he trabajado toda mi producción pictórica. No tengo compromisos ni hago compromisos absolutamente con nada ni con nadie. José Luis Sierra Villarreal escribió sobre el artista. Al ver hacia atrás la obra de Loría, la calidad de cada pintura y la cantidad de especies registradas, no puede uno menos que pensar en J.J. Audubon y su legendaria aportación a la humanidad. La Cofradía de los Ojos reúne 41 dibujos de gran formato sobre el felino Felix silvestris, realizados con lápices de color. La muestra que se presenta en el museo es solo una selección de un proyecto más amplio que se pretende mostrar en China. Decido utilizar toda mi energía para crear una colección de obra que me permita darme a conocer en el extranjero al mayor número posible de gentes. En ese sentido pienso en China, bajo el tema de los gatos, que es un tema universal, y en China porque es una potencia emergente que además tiene la mayor población mundial, y ahí coinciden estos dos factores con mi deseo de dar a conocer mi trabajo a nivel globalización. Esa es la parte medular del proyecto. Eso es lo importante. Y inicio el proyecto destinado a ser visto por los hijos de los trabajadores de las grandes fábricas alrededor de Pekín. Esa es la idea. Y es cuando estoy en esta fase que aparece don Carlos García Ponce, conoce el proyecto y me pide mostrarlo en el museo. Así se dieron las cosas. Todo este proyecto tiene una investigación de más de 10 años sobre la historia del gato doméstico a través de la humanidad. Está muy ligado este animalito a la historia de todos los seres humanos, en todos los tiempos. José Luis Loría da cátedra sobre el dibujo y el manejo del color con esta muestra, logrando desarrollar con 140 lápices de color alrededor de 650 a 700 tonalidades. Como explica François Valque, curador de arte, hay que subrayar que la técnica de lápiz no tolera ningún error, ya que es simplemente imposible corregir, menos aún borrar, un tono incorrecto. 52 razas son las que reconoce la sociedad criadora de gatos con sede en Londres. Por eso es que el proyecto contempla las 52 razas, porque hay gatos que son de aquí de Yucatán, incluso de algunas personas de la sociedad yucateca que fueron muy amables en prestarme sus modelos.
Algunos son míos, algunos ya fallecieron, algunos me los acaban de matar recientemente, como el caso del cocochito. La maldad hacia el animal es muy fuerte todavía, sobre todo aquí, porque cada dibujo tiene una historia. Desgraciadamente, la mayor parte de las historias son historias muy tristes. El gato es un animal que lucha mucho por su sobrevivencia. Es un animal que por su propia naturaleza requiere de enormes esfuerzos para poder vivir un poco de tiempo. Y la mayor parte que vive, lo vive en circunstancias lastimosas. Como parte de esta exposición, se desprendió la publicación de un libro de cuentos sobre gatos imaginarios de personajes famosos. Luis Nevaer escribió este libro al conocer mi proyecto de gatos, porque él tuvo una gran amistad con Andy Warhol en los años 50. Entonces, cuando él conoce mi proyecto de gatos, él recuerda conversaciones que tuvo con Andy y en ese sentido busca todas las anotaciones que había hecho y forma este libro de cuentos, que son cuentos imaginarios de gatos de personajes famosos. Y saca una versión que se está vendiendo con mucho éxito desde hace algunos meses en Amazon en todos los Estados Unidos. Saca una versión de sus cuentos y otra con la cual se hace un catálogo para esta exposición de Mackay. Pues quisiera aprovechar esta oportunidad con ustedes para pedirle al público que vea este programa sensibilizarse con respecto a los animales en general, no solamente a los gatos, pero sí sensibilizarse. En Istambul, en Turquía, recientemente el gobierno ha puesto en las calles unos stands en los cuales de un lado se le da gratis agua y comida a los gatos y del otro lado se les da agua y comida a los perros, pero callejeros. Entonces eso se me hace como algo muy interesante. Yo creo que aquí en Yucatán sería conveniente que la gente que vivimos en esta ciudad seamos más sensibles y elevemos nuestra inteligencia y nuestros buenos sentimientos para lastimar menos a las especies que están en la calle, a los desprotegidos. Juan Villoro, en un texto dedicado a José Luis Loría, señaló: Julio Cortázar llegó a la conclusión de que los gatos son teléfonos. Vienen a transmitir un mensaje que debemos descifrar. Es lo que Loría logra en sus lienzos a gran escala. Al ampliar la dimensión de sus modelos, capta el secreto que todo gato se reserva para aquel que lo merezca.